Yo os voy a hablar de las vasculitis. Las vasculitis en sí mismo no es un tema del que se pregunte mucho en el MIR como un bloque de medicina interna, pero sí que es verdad que si os sabéis muy bien este resumen que vamos a plantear ahora, podréis acertar preguntas de respi, sobre todo de nefro e incluso de pediatría. Así que en total, sabiéndoos esto bien, podéis acertar entre 4 o 5 preguntas en cada examen MIR. Vamos a hablar sobre las vasculitis, un pequeño resumen sobre ideas principales que tenéis que tener claras. ¿Vale? La clasificación de las vasculitis más clásica y más práctica es esta, en función del tamaño del vaso al que afectan, vaso grande, mediano o pequeño. No vamos a hablar de todas ellas, solo de las más importantes. De vaso grande tenemos la arteritis de Takayasu, temporal y Behçet. De vaso mediano, la PAN, el Buerger, muy relacionado con el tabaco, el Kawasaki, vasculitis reumatoide, anginitis primaria del sistema nervioso central. Y de vaso pequeño, la vasculitis por hipersensibilidad, el Sjögren-Lenox, la crioglobulinemia, el Wegener, el Churg-Strauss y la PAM. La primera vasculitis de la que vamos a hablar es la enfermedad de Takayasu, es una vasculitis granulomatosa crónica. Fijaros bien en granulomatosa, ¿vale? Esto es muy importante. También se llama la enfermedad sin pulsos. Es provocada por la inflamación de la aorta y las grandes ramas. Esta inflamación a la larga va produciendo una estenosis, una oclusión y aneurismas postestenóticos que se dan en la aorta y sus grandes ramas, por ejemplo la subclavia. Por ello puede haber una diferencia de tensión arterial en ambos brazos y se puede llamar también la enfermedad sin pulsos. Afecta a mujeres jóvenes, sobre todo menores de 40 años. Este es uno de los criterios diagnósticos. Y por la estenosis y aneurismas que producen en las arterias se pueden dar otra clínica aparte de la diferencia de pulsos. Las más importantes, pues la hipertensión, la afectación neurológica por ACV, ¿vale? Y otras como insuficiencia aórtica, aneurismas de aorta abdominal, que pueden producir soplos que vamos a poder ver en la exploración física del paciente, ¿vale? Esta enfermedad tiene 3 fases. Una primera fase que es muy inespecífica, que puede incluir síntomas generales como astenia, anorexia, pérdida de peso, que el paciente muy probablemente no relacione con nada y que nos puede llevar a error, confundiéndolo con otras enfermedades. Una segunda fase de inflamación vascular, que el paciente está asintomático, estos síntomas generales pasan y lo que el paciente normalmente acusa y cuando se da el diagnóstico es porque consulta por ya síntomas isquémicos, ¿vale? En la fase final de la enfermedad, es decir, cuando ya por la estenosis va a haber ACVs o infartos. La arteritis de la temporal es otra de las vasculitis de arterias grandes, también se llama de células gigantes. Y es una enfermedad que muy frecuentemente está asociada a la polimialgia reumática. Algunos autores lo consideran una misma enfermedad, pero no lo es. Y la polimialgia reumática y la arteritis de la temporal están relacionadas porque ambas se dan en pacientes de mucha edad. Es una enfermedad más frecuente a mayor edad y es muy raro que se produzca en menores de 50 años, ¿vale? Este es un punto de corte muy clásico. Es una vasculitis granulomatosa de la pared vascular, recordamos de arterias grandes, que va a llevar complicaciones graves, aneurismas abdominales, torácicos, ACVs y una muy importante de las complicaciones es la ceguera. Y ante la sospecha de una arteritis de la temporal, lo primero es coger una muestra y seguido poner el tratamiento para evitar la ceguera. ¿Qué clínica vamos a tener? Pues el paciente, por un déficit vascular a nivel de la arteria temporal, va a tener cefalea, dolor en el cuero cabelludo, al peinarse, claudicación mandibular, puede empezar a tener clínica de amaurosis fugax sin llegar a la ceguera, pueden claudicar en las extremidades superiores y síntomas generales inespecíficos derivados de la inflamación sistémica. El diagnóstico tiene como prueba gold estándar la biopsia de arteria temporal, ¿vale? Muy preguntado esto en el MIR. La biopsia de la arteria temporal en la que vamos a ver células gigantes y multinucleadas en la lámina elástica, ¿vale? Otras pruebas que podemos hacer para el diagnóstico mucho más inespecíficas son analítica, en la que solo vamos a ver elevación de PCR, VSG, trombocitosis, anemia, signos de inflamación. Podemos ver una ecodoppler con alteraciones del flujo, una resonancia. Pero también es muy importante el PET, en la que nos va a captar, por ejemplo, si se afecta a la arteria aorta, por ejemplo, no vamos a poder coger una biopsia, pero en el PET va a captar la aorta. El tratamiento se basa en los corticoides, prednisona, dosis entre 40 y 60, dosis altas, miligramos cada 24 horas y un descenso progresivo y lento hasta la mínima dosis eficaz. En caso de que haya manifestaciones graves, como por ejemplo que debute con una ceguera, pues se pueden dar bolos de metilprednisolona u otros inmunosupresores.
La enfermedad de Behçet tiene como característica más importante la tríada de aftas orales, lesiones genitales e inflamación ocular, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy claro. Las úlceras orales son dolorosas y curan sin cicatriz. No obstante, las genitales pueden ser más profundas y estas sí que pueden dejar una cicatriz. Aftas orales, lesiones genitales y ¿qué más? Inflamación ocular. La inflamación ocular es una característica fundamental para diagnosticar un Behçet. Y puede darse a todos los niveles. Puede haber epiescleritis, puede haber hipopión. Es muy importante y muy frecuente la uveitis, anterior, posterior o incluso panuveitis. Está relacionado con un tipaje genético, con el HLA-B51, que tiene una relación con su gravedad, y a virus y bacterias como pueden ser el parvovirus, el virus C o el virus del herpes simple. Otras manifestaciones que son más inespecíficas son el eritema nodoso, foliculitis, las pústulas, fotosensibilidad. Esta clínica en sí misma y por separado nos puede dar poco indicio de un Behçet, pero en una persona que tenga foliculitis y úlceras orales y genitales tenemos que hacer diagnóstico diferencial de enfermedad de Behçet. Una complicación poco frecuente, hasta en un 20% de los pacientes, muy importante, es la complicación neurológica que fundamentalmente es la meningitis aséptica, esclerosis múltiple like, ¿vale? En el Behçet entonces dejamos como diagnóstico la tríada que hemos hablado, que son úlceras genitales, orales y afectación ocular, patergia y lesiones cutáneas, que pueden ser inespecíficas, puede ser, como hemos dicho aquí, un eritema nodoso, pústulas muy inespecíficas. El tratamiento sintomático y empírico, no hay un tratamiento etiológico. Para las manifestaciones cutáneas podemos dar corticoides tópicos, incluso colchicina disminuye mucho la frecuencia de las úlceras, y ya en tratamientos muy recalcitrantes, interferón, azatioprina o incluso infliximab. Para las uveitis anteriores se pueden dar midrióticos y corticoides tópicos, y para el sistema nervioso central, cuando es afectado, hay que dar dosis altas de corticoides en bolos o ciclofosfamida. La panarteritis nodosa cambia de bloque. Esta ya es una vasculitis de arteria de mediano calibre y es necrotizante y sistémica. Puede afectar a cualquier territorio del organismo, ¿vale? Normalmente respeta los vasos pulmonares, pero puede afectar a cualquier arteria de mediano calibre de cualquier nivel. Los criterios diagnósticos os recomiendo que os los repaséis y son los criterios de Chapel-Hill. La clínica más importante de la panarteritis nodosa va a ser la hipertensión, la insuficiencia renal, inflamación testicular. Muchos de estos criterios clínicos están en los criterios diagnósticos de Chapel-Hill. Puede haber mialgias, isquemia intestinal, eso es muy frecuente, polineuropatía, mononeuritis, y puede haber también manifestaciones dermatológicas que, igual que el Behçet, pueden ser muy diferentes y muy diversas. Por ejemplo, livedo reticularis, nódulos. Ya veis que no hay una lesión cutánea que nos diga esto es una PAN. Puede estar asociada al virus B, y hasta un 20% puede dar autoanticuerpos anticitoplasma del neutrófilo con patrón perinuclear, ¿vale? Cuyo antígeno va a ser el MPO, pero no hay que confundirlo porque tenga este autoanticuerpo con un Churga-Strauss. El tratamiento pues va a ser inmunosupresor, antivirales en caso de que esté relacionado con el virus de la hepatitis B y de las complicaciones. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad característicamente pediátrica, ¿vale? Y su clínica más importante es fiebre elevada, inyección conjuntival y afectación orofaringea. Es muy frecuente la lengua aframbuesada, sale en muchas preguntas del MIR. Hay un edema y un eritema palmoplantar y un exantema polimorfo, es decir, que puede aparecer con cualquier forma y en cualquier localización, normalmente frecuente en la zona del pañal, que tiene mucha relación con la fiebre. Esta fiebre, que va a ser brusca, de un inicio brusco y que puede durar hasta 2 semanas, cuando se retira desaparece el exantema. Y menos frecuente, pero también pueden darse, son adenopatías cervicales. De esta enfermedad lo más importante son las complicaciones, que puede afectar a las arterias coronarias y hacer aneurismas y estenosis posteriores que después nos den una isquemia a este nivel y pueda provocar infartos en niños, ¿vale? Un infarto en un niño, lo primero que hay que descartar es que no haya tenido un Kawasaki. De cara al tratamiento que vamos a utilizar, gammaglobulinas intravenosas en dosis única, ¿vale? Dosis única. Y aspirina a muy altas dosis. La vasculitis
de Solnit-Henoch es una enfermedad caracterizada por una púrpura palpable, artritis, afectación renal, nefritis. Púrpura palpable también se llama púrpura de Solnit-Henoch. Os tiene que recordar la púrpura y sobre todo la nefritis, ¿vale? Se debe este daño renal al depósito de complejos inmunes de tipo IgA que se depositan en la pared vascular. Las características más importantes de esta enfermedad es que es muy frecuente en la edad pediátrica, tiene un curso estacional normalmente un pico en invierno. ¿Y por qué tiene un pico en invierno? Pues porque está relacionado con que anteriormente el paciente haya tenido un proceso catarral, un cuadro de vías altas, ¿vale? Muy importante. La vasculitis es de carácter sistémico, aunque predomina la afectación cutánea y la afectación renal, y su etiología es desconocida. Se ha relacionado con virus, con varicela, estreptococo, virus de hepatitis B, linfomas, neoplasias, pero lo más relacionado hasta ahora es el cuadro de vías altas y la clínica que tenemos aquí, ¿vale? El tratamiento habitualmente es sintomático y el diagnóstico se hace por la clínica y una biopsia cutánea en la que podemos ver el depósito de IgA por los inmunocomplejos circulantes de los que hablábamos. La crioglobulinemia tiene una tríada típica que es púrpura palpable, artralgias y debilidad. Es una inflamación vascular que va a tener como inmunocomplejos una sustancia que tiene crioglobulina, ¿vale? La crioglobulina puede ser de varios tipos y eso es lo que nos va a dar los distintos tipos de crioglobulinemias. La tipo 1 van a ser inmunoglobulinas monoclonales IgG e IgM, mucho menos frecuentes, IgA y cadenas ligeras, y por su carácter monoclonal va a estar relacionado sobre todo con la enfermedad de Waldenström o mieloma múltiple. La tipo 2 van a ser IgG policlonal e IgM monoclonal, muy relacionadas con el virus de la hepatitis C y el VIH. Y la tipo 3 van a ser tanto IgG como IgM policlonales, ambas dos policlonales. Tanto la tipo 2 como la tipo 3 están relacionadas con la colagenosis y por ello la clínica va a ser distinta en función del tipo de crioglobulinemia. La tipo 1 va a estar relacionada con el Raynaud, la púrpura va a tener clínica de isquemia digital y se desencadena por el frío, por lo cual el tratamiento va a estar encaminado a evitarlo. La tipo 2 y 3, por aquello de que estaban más relacionadas con las colagenosis, nos van a dar clínica más característica de estas, por ejemplo artromialgias, astenia y vasculitis a nivel cutáneo. Puede haber afectación renal por el depósito de inmunocomplejos, aunque no es lo característico, y el diagnóstico es multidisciplinar. Se basa en púrpura con vasculitis leucocitoclástica en las biopsias, disminución de C4 porque los inmunocomplejos circulantes consumen C4 y por crioglobulinas en muestra histológica que se diagnostican por el método de crioprecipitación y la inmunofijación, que es mucho más específica. El tratamiento va a ser fundamentalmente sintomático. En las de tipo 2 para las artralgias y la debilidad vamos a dar AINES y corticoides. Causal, en caso de por ejemplo una tipo 2 que puede estar relacionada con el virus C, habrá que tratar el virus C. En una tipo 1 no habrá más que tratar la enfermedad de base como el Waldenström o el mieloma múltiple, pero sí podemos evitar el Raynaud o la isquemia digital con medidas físicas. Dentro de las vasculitis de vaso pequeño vamos a encontrar la enfermedad de Wegener. Es una vasculitis de tipo granulomatoso que afecta tanto al tracto respiratorio como al sistema renal. Tracto respiratorio superior e inferior. Normalmente puede haber antecedentes de síntomas otorrinolaringológicos. En la radiografía de tórax vamos a ver infiltrados bilaterales, sobre todo campos superiores, que se pueden cavitar, y cuando se cavitan aparece la hemoptisis. En cuanto al tema renal, puede haber desde glomerulonefritis moderada hasta incluso una insuficiencia renal rápidamente progresiva que nos haga instaurar un tratamiento rápido y agresivo. Otras manifestaciones de la enfermedad de Wegener van a ser a nivel cutáneo, incluso el sistema nervioso central, poco frecuente, pero si afecta al sistema nervioso central es muy característica la neuritis de pares craneales. En el laboratorio pues hay desde signos muy inespecíficos hasta signos muy específicos. Signos muy inespecíficos, pues que aumentan reactantes de fase aguda, puede haber hipergamaglobulinemia, IgA. Signos más específicos son que aparece factor reumatoide y sobre todo el anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo de tipo C, citoplasmático, con patrón citoplasmático PR3, que también pueden estar aumentados en paraneoplasias e infecciones y nos van a servir para el seguimiento, es decir, cuando instauramos tratamiento deben bajar.
El tratamiento de la granulomatosis de Wegener se basa en la inmunodepresión y se empieza por prednisona. Posteriormente, si no funciona, podemos pasarnos a ciclofosfamida, azatioprina, metotrexate, micofenolato, inmunoglobulinas o incluso plasmaféresis. Diagnóstico diferencial de la enfermedad de Wegener va a ser la vasculitis de Churg-Strauss. También es una vasculitis de vaso pequeño, también es ANCA positivo y es granulomatosa. Esta, en cambio, está relacionada con pacientes que hayan tenido en sus antecedentes asma y eosinofilia. Atopia, poliposis nasal pueden haber estado dentro de los síntomas previos del paciente. Va a haber infiltrados pulmonares, puede haber derrame pleural, menos frecuente que se caviten. Otro tipo de afectación puede ser el sistema nervioso central, no tanto de pares craneales, sino mononeuropatía a muchos niveles. A nivel de piel puede haber vasculitis cutánea, púrpuras palpables, líquidos reticulares, un montón de manifestaciones y mucho menos frecuentes ya gastrointestinales, cardíacas. Esto es muy raro. En la analítica vamos a ver un aumento de IgE por ese asma relacionado, eosinofilia y sobre todo anticuerpos ANCA de tipo perinuclear, MPO. El tratamiento es similar al de la enfermedad de Wegener y entra dentro del síndrome pulmón-riñón. Quiero hablaros un poquito del síndrome de Goodpasture, porque entra en el diagnóstico de la enfermedad del síndrome pulmón-riñón, pero no hay que confundirlo con las vasculitis vaso pequeño de las que hemos estado hablando, ANCA positivo, ¿vale? Es una enfermedad autoinmune en la que se generan anticuerpos cuyo antígeno va a ser el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 se encuentra en la membrana de los alveolos y en el glomérulo. Es por ello que va a haber anticuerpos antimembrana basal glomerular a estos dos niveles y va a entrar en este diagnóstico diferencial, pero no es una vasculitis vaso pequeño, ¿vale? Sí tiene síndrome nefrótico, sí se va a tratar con corticoides e inmunosupresores y sí conlleva una glomerulonefritis rápidamente progresiva y una hemorragia pulmonar, pero ni es una vasculitis ni va a tener ANCAs, ¿vale? Es muy importante que diferenciéis estas enfermedades. La panarteritis microscópica es una vasculitis necrotizante, ojo que las anteriores eran granulomatosas, de vaso pequeño, cuya clínica más importante es afectación renal y capilaritis pulmonar. La afectación renal pues puede ser desde una glomerulonefritis que va a ser necrotizante y segmentaria. Necrotizante, las anteriores, recordad, granulomatosas, y al mismo tiempo va a presentar una capilaritis pulmonar, por lo que también va a entrar dentro del síndrome pulmón-riñón. En el laboratorio va a ser muy inespecífico, puede haber P-ANCAs hasta en un 75%, C-ANCA en un 15%, factor reumatoide hasta en el 50% y ANAS positivos hasta en el 30%, pero específico de la enfermedad no es ninguno. El tratamiento, pues al igual que en las enfermedades de las que hemos estado hablando anteriormente, se va a basar en la inmunodepresión con corticoides, fundamentalmente prednisona, ciclofosfamida en caso de que la prednisona no sea suficiente y, si sigue progresando, azatioprina, bolos de metilprednisolona e incluso plasmaféresis.